Capítulo 2. Las causas e importancia del licor seminal. ¿En qué consiste que las emisiones considerables del semen producen los terribles efectos que acabamos de describir? Esto es lo que vamos a examinar a continuación. Las causas de la masturbación pueden reducirse a dos: la falta de este licor y las circunstancias que acompañan a la emisión. Podríamos detenernos aquí en algunos detalles anatómicos acerca de los órganos genitales y en teorías más o menos probables que se refieren al modo de efectuarse esta reacción. Pero para no apartarnos un momento de la senda que nos hemos propuesto, nos limitaremos a explicar algunas particularidades que demuestran su utilidad, exponiendo de paso sus efectos sobre el cuerpo. En otra sección examinaremos los resultados que deben producir los eventos que acompañan a la emisión. Hipócrates creía que el esperma era elaborado en todo el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza. El semen del hombre proviene, según dice, de todos los flujos de nuestro cuerpo, constituyendo su parte más importante. Y en prueba de su opinión, hace notar la gran debilidad que presentan aquellos sujetos que pierden una cantidad más o menos considerable de aquel líquido. Hay venas y nervios que desde todas las partes del cuerpo terminan en los órganos genitales. Cuando estos están en el pleno goce de sus funciones, atribuyen a aquellos una especie de prurito que, comunicándose a todo el cuerpo, produce en él una sensación de calor y de placer. Las sustancias entran en una especie de fermentación en virtud de la cual se separa su parte más preciosa y balsámica. Y esta porción, eliminada del resto del líquido, va a parar a los órganos genitales siguiendo el conducto de la médula espinal. Galeno adopta las siguientes ideas. Este líquido, dice, no es otra cosa que la parte más sutil de todos los demás, y hay venas y nervios que lo llevan desde todo el cuerpo, justo a los testículos. Perdiéndose el semen, dice después, se pierde al mismo tiempo el espíritu vital, por lo cual no debe extrañar los fatídicos eventos del coito repetido, dado que éste priva al cuerpo de lo que tiene de más puro. El mismo autor nos ha proporcionado la ocasión de conocer las opiniones que diferentes filósofos antiguos profesaban sobre este tema en particular, y de ellas voy a permitirme tomar algunos datos. Aristóteles, cuyas obras físicas son siempre estimadas en atención al valor de sus observaciones y a las dificultades que tuvo que vencer para comenzar la materia, le llama el residuo del último alimento, lo cual significa, en términos más claros, que es la parte más perfeccionada de nuestros alimentos, que tiene la facultad de producir cuerpos semejantes al del que lo ha elaborado. Pitágoras dice que es la flor de la sangre más pura. Su discípulo, Alcmoeón, de Crotona, físico y médico distinguido, uno de los primeros que reconocieron la importancia de las discusiones anatómicas, y filósofo pagano que parece haber profesado las ideas más verosímiles acerca del alma, considera el esperma como una porción del cerebro, opinión que hace pocos años ha admitido y explicado un célebre médico. Indica el camino que sigue aquel líquido para pasar desde el cerebro a los testículos, y considera estos como ganglios y no como glándulas, explicando de este modo todos los fenómenos que suceden al excesivo derrame del licor seminal. Platón la consideraba como un flujo de la médula espinal. Demócrito pensaba del mismo modo que Hipócrates y Galeno. Epicuro, hombre respetable que ha conocido que el hombre solo es dichoso por los placeres, pero que al mismo tiempo ha establecido las reglas a que dichos placeres deben sujetarse, consideraba el semen como una pequeña parte del alma y del cuerpo, y fundado en esta creencia, estableció varios preceptos para conservar cuidadosamente tan precioso licor. Aunque, como hemos visto, hay una multitud de pareceres con respecto a este asunto, todos los autores coinciden en la importancia del esperma. Se ha preguntado, ¿es el esperma análogo a algún otro líquido? Es lo mismo que ese líquido que bajo el nombre de espíritus animales
recorre los nervios, concurre a todas las funciones algo importante del organismo animal y cuya profusión determina una infinidad de males tan frecuentes como pertinentes? Para responder positivamente a esta cuestión, es preciso conocer la naturaleza íntima de estas dos sustancias, para lo cual podemos proponer conjeturas más o menos ingeniosas y probables. Se comprende fácilmente, dice Hoffman, que hay una relación muy íntima entre el cerebro y los testículos, puesto que estos dos órganos separan de la sangre la linfa más pura y exquisita, que está destinada a dar la fuerza y los movimientos a las distintas partes y a servir también para las funciones del alma. También se concibe que una pérdida excesiva de estos licores aniquila las fuerzas del alma y del cuerpo. El líquido seminal, dice en otro lugar, se distribuye como los espíritus animales preparados por el cerebro, por todos los nervios del cuerpo. Parece ser de la misma naturaleza. De esto resulta que, cuanto más se disipa, menos cantidades se separa de estos espíritus. M. de Gorter es de la misma opinión. El esperma es el más perfecto e importante de los líquidos animales, el resultado de todas las digestiones. Su íntima relación con los espíritus animales prueba que, como ellos, tiene su origen en los flujos más perfectos. En una palabra, parece deducirse de estos testimonios y de otros muchos que sería prolijo enumerar que es un licor por demás importante, que se podría llamar el aceite esencial de los líquidos animales, o mejor el espíritu rector, cuya disipación perjudica en gran manera a las otras sustancias. Cualquiera que sea, se dirá, la importancia de este líquido, puesto que está depositado en sus reservorios. ¿Qué uso se puede hacer de él? Se sabe que las grandes evacuaciones de los flujos que circulan por los vasos y que favorecen la nutrición, tales como la sangre, la serosidad, la linfa, etc., deben debilitar. Pero es más difícil de comprender cómo un líquido que no circula, que está aislado, puede producir los mismos resultados. Para destruir esta objeción, se podrían presentar algunos ejemplos semejantes y muy frecuentes, que por lo mismo son conocidos por todos. Nadie ignora los desórdenes que a la mujer ocasiona la excesiva secreción de líquido que segregan sus glándulas mamarias, cuyos efectos duran algunas veces toda la vida, como se observa muchas veces en las nodrizas de oficio. Fácilmente se comprende que en estos casos, vaciándose con frecuencia los reservorios destinados a contener el líquido, fluye este de nuevo, necesitando por lo mismo que la secreción sea más abundante para que pueda establecerse la compensación. De esto resulta que las otras funciones se modifican y que la nutrición participa del desorden funcional. Pero en segundo lugar, existe para el semen una explicación que no cabe para la leche. La leche es un licor simplemente nutritivo y cuya excesiva secreción daña tan solo porque disminuye la cantidad de los líquidos. El esperma es un licor activo cuya presencia produce los efectos necesarios al juego de los órganos, que cesan si se le evacúa. Un licor, por lo tanto, cuya emisión superflua daña por dos conceptos. Me explicaré. Hay dos flujos, el sudor y la transpiración cutánea, que abandonan el cuerpo en el momento en que son separados de los otros flujos y expulsados de los vasos por cuyo interior circulan. Existen otros, como la orina, que después de esta separación y expulsión son retenidos durante un cierto tiempo en los reservorios destinados a tal objeto, y de los cuales no salen más que cuando se han acumulado una gran cantidad, para producir en estos reservorios una irritación que les obliga mecánicamente a vaciarse. Hay otros terceros que son segregados y retenidos, como los segundos, en sus reservorios. No son nunca enteramente evacuados, sino que adquieren una perfección tal en sus reservorios que les hace propios para desempeñar nuevas funciones, cuando vuelven a la masa de los líquidos. Tal es, entre otros muchos, el licor seminal, elaborado en los testículos. Sale de ellos por un canal bastante largo llamado conducto deferente. Va a parar a las vesículas seminales y es recogido continuamente por los vasos absorbentes, y de tiempo en tiempo vuelve a la masa total de las sustancias.
Esta es una verdad que se demuestra por un sinnúmero de experimentos. En un hombre sano, la elaboración de este líquido se hace continuamente en los testículos. Se queda en sus reservorios esta cantidad de líquido que no tiene límites y no pueden contener todo el que se segrega durante un día. Sin embargo, hay hombres continentes que no la evacúan durante años enteros. ¿Qué le sucedería al esperma si no volviera continuamente al torrente circulatorio? Regreso que es sumamente fácil por la estructura de todos los órganos que sirven para la secreción, circulación y la conservación de esta sustancia. Las venas son más numerosas que las arterias y están en mayor proporción que en ninguna otra parte del cuerpo. También es probable que esta absorción no se haga solo en las vesículas seminales, que haya tenido lugar en los testículos, en el epidídimo, que es una especie de primer reservorio adherente a los testículos, y en el conducto deferente, por el cual el esperma marcha de los testículos a las vesículas seminales. Galeno sabía que el organismo se enriquecía con el semen detenido, aunque ignoraba su mecanismo. Todo está lleno, dice, en los hombres que no comercian con las mujeres. No se ve lo mismo en los que se entregan con frecuencia a los actos venéreos. Se propone enseguida averiguar cómo una pequeña cantidad de este líquido puede dar tanta energía al organismo. Por fin dice que es de una virtud exquisita y que puede comunicar rápidamente su fuerza a todas las partes del cuerpo. Prueba enseguida con multitud de ejemplos que una causa pequeña produce con frecuencia grandes efectos y concluye por fin: ¿es pues seguro que los testículos producen un licor propio para repartir nuevo vigor sobre todo el cuerpo? El cerebro determina las sensaciones y movimientos, y el corazón da a las arterias la fuerza del latido. Yo adopto, o parezco adoptar aquí, el sistema común de que las venas ordinarias absorben. Según M. Hunter, que cree que la absorción solo puede verificarse por los vasos linfáticos, las partes genitales son también propicias para una gran absorción, puesto que aquellos vasos son también allí bastante abundantes. Concluiré esta sección recordando lo que dijo del esperma uno de los más grandes hombres de este siglo. El semen se conserva en las vesículas seminales hasta que el hombre hace uso de él o las poluciones nocturnas lo consumen. Durante todo este tiempo, la cantidad acumulada excita al animal al acto venéreo. Pero la mayor cantidad de este semen, la más volátil, la más esencial, aquella que tiene más poder, es trasladada a la sangre, y allí produce ya en ella cambios bien sorprendentes. La barba, los pelos y las producciones córneas en los animales, cambia la voz y las costumbres, porque no es la edad la que produce en los animales estas mudanzas, pues solo el esperma las determina y no se encuentran jamás en los eunucos. ¿Cómo determina el esperma estos efectos? He aquí uno de los problemas cuya resolución no se ha determinado todavía. Lo que entre tanto se resuelve, podemos decir, con bastantes probabilidades de certeza, es que este licor es un estímulo, un aguijón que irrita las partes que toca. Su fuerte olor y la irritación evidente que ejerce sobre los órganos de la generación no dejan duda alguna sobre esto, y se comprende que las partículas acres, estando en continuo traslado y absorbidas por las otras sustancias, irritan ligeramente, pero sin descanso, los vasos que, por lo mismo, se contraen con más energía. La acción sobre los fluidos es más eficaz, la circulación es más agitada, la nutrición más exacta. Todas las demás funciones se ejercen de un modo más perfecto. Cuando estos estímulos faltan, muchas funciones no se verifican ya nunca. Este es el caso de los eunucos. Todas se hacen mal. Se presenta aquí una cuestión muy natural, y es: ¿por qué los eunucos no experimentan las mismas enfermedades que los que expulsan este licor por los excesos carnales? Solo es posible responder exactamente a esta cuestión al final del siguiente artículo.